Hola, hoy en Retrologando vamos a hablar de un libro, brevemente, una rara avis, un libro peculiar, un libro curioso, debido a muy buenas plumas. Y me refiero a Al pie de la letra, escrito por los académicos de la lengua de la RAE alrededor del año 2000. Al pie de la letra es un volumen, pues anodino, un tanto insólito, en tanto la temática es la que es y los autores son los que son, que ahora lo veremos, y está organizado de la forma en que está organizado. Este es un libro que yo desconozco cuál fue el estímulo, cuál fue el motivo que originó la creación de este libro, pero en cualquier caso es un libro que yo creo que no se ha difundido como debería y no se ha dado el conocimiento que yo creo que merece. El libro es este, que tengo aquí en la mano, al pie de la letra. Es un libro común y corriente. Quizá la falta de difusión es porque esto es una publicación de estas que hacen entidades bancarias y eso, para desgravar, para no pagar impuestos y tal, en este caso Caja Duero. Entonces el libro, al pie de la letra, después viene esto que dice así: Geografía fantástica del alfabeto español, que escriben los miembros de la Real Academia Española, inspirándose en las letras del sillón que en ella ocupan. Crearon sus textos en el entorno del año 2000, atalaya de milenios, bajo el patrocinio de Caja Duero. Geografía fantástica del alfabeto español. ¿Por qué? Porque este libro consiste en reflexiones, viene a ser un par de páginas, o 4 páginas, 2 hojas, un par de hojas, un poquito más, un poquito menos, un párrafo más, un párrafo menos, ninguno supera las 4 páginas, sobre las letras mayúsculas y minúsculas, con distinción en muchos casos, que ocupa cada académico en su sillón. Los sillones de la academia son cada uno de las letras, R mayúscula, R minúscula, S mayúscula, S minúscula, la X, no sé qué. Y pues cada uno, según el sillón que ocupa, escribe un cuento, un pensamiento, una reflexión, lo que sea, sobre la letra que le corresponde. Y se hace este libro en el entorno del año 2000, que en mi opinión es cuando la academia... Después hay académicos muy meritorios, muy ilustres, por ejemplo Juan Mayorga, por ejemplo Pérez Reverte, alguna otra gente, pero en este momento había una serie de personalidades, en mi opinión, de todos los ámbitos de la lengua y de la literatura, que hacen que este libro sea bastante importante, como ahora veremos. Yo este libro no sé qué, yo es que este libro, y por eso lo hago hoy, no es que lo haya retrasado porque me ha parecido bien, sino porque este libro yo no lo conocía. Yo este libro lo he conocido porque hace poco hablamos de un libro de Fernando Fernán Gómez, un libro verde, espantoso, que era espantoso de físico. El libro es estupendo por dentro, su contenido. Era una antología de su obra y de su vida, y al final viene una bibliografía. Y yo vi que tenía todos los libros, Los tejados de Madrid, que enseñamos en ese mismo vídeo que estoy hablando, y después había 3, 4 historias cortas, historia del fútbol, cuentos de fútbol mejor dicho, otro que es unos recuerdos de infancia, tal, y el que me faltaba era este. Aquí está Fernando Fernán Gómez, entonces por eso me lo compré, y me encontré la gran sorpresa de que hay más autores que conozco, algunos incluso muy amigos, y leyendo el libro pues me he encontrado pues algunos que están realmente muy bien, los cuentos, los pensamientos en ocasiones, como digo, que figuran en el libro. Aquí hay que decir que a la sazón el director de la academia era Víctor García de la Concha, y vamos a proceder primero a la lectura del índice y después a comentar alguna cosa de ello o sobre la misma marcha. Víctor García de la Concha, el vuelo de letras, prólogo. A mayúscula, Manuel Seco. Manuel Seco era un dramatista muy importante, un autor de un libro fundamental para la gramática, la sintaxis, la morfología del castellano, muy importante. Domingo Indurain, A minúscula. Domingo Indurain, un estudioso de la literatura. B mayúscula, Fernando Fernán Gómez. A mí este me parece de los mejores. Vamos, a lo mejor leeremos ahora un trocillo. Eliseo Álvarez Arenas, B minúscula. Luis Goytisolo, el pequeño Luis Goytisolo, C mayúscula. Víctor García de la Concha, que era catedrático de Salamanca, en fin, C minúscula. Alonso Zamora Vicente, D mayúscula. Este fue uno de los grandes estudiosos, quizá el mayor estudioso de Valle Inclán, y también fue un narrador bastante interesante. D minúscula, Francisco Rodríguez Adrados, otro estudioso de los clásicos, desde los grecos latinos, pues muy importante. E mayúscula, Gonzalo Torrente Ballester. E minúscula, Miguel Delibes, casi nadie al aparato, la E la tenía bien servida,
F mayúscula, José Luis San Pedro, otro maravilloso autor, otro novelista, pero F minúscula no viene. G mayúscula, José Hierro, uno de los poetas más importantes del siglo XX en España. G minúscula, Antonio Colino López. Este señor no lo conozco, pero supongo que debe ser del orden de los que la acompañan, porque si no, no pintaría nada ahí. Hay algunos que no los conozco, pero la mayoría sí. H mayúscula, Martín de Riquer, otro hispanista del siglo de los... y medievalista sobre todo, pero también uno de los grandes conocedores del Quijote. Él tiene varias ediciones del Quijote y todas estupendas. Un hombre que fumaba en pipa, un hombre muy peculiar. H, Emilio Lorenzo, no sé quién es. I mayúscula, Claudio Rodríguez, pero es que ve aquí I mayúscula, pero no hay I minúscula. Pasa de la I mayúscula a la J. ¿Quién lleva la J mayúscula? Francisco Nieva, que ya hemos repasado en el canal. Su obra teatral, escenógrafo maravilloso, novelista, etcétera. J minúscula, Pedro Laín Entralgo. Laín Entralgo, que fue también un estudioso muy importante, incluso crítico de teatro, y él pues tiene contribuciones muy interesantes al teatro de la época y un poco anterior. Ana María Matute, la K mayúscula, Ana María Matute, la novelista. Había muy pocas académicas todavía aquí. K minúscula, Rafael Lapesa, otro estudioso de la lengua, otro lingüista, sobre todo con carácter histórico de lo que es la gramática histórica. Mario Vargas Llosa, L mayúscula, lo cual aquí ya implica que había un cierto aperturismo, porque autores latinoamericanos yo creo que no ha habido mucho. L minúscula, Emilio Lledó, un filósofo de primerísimo orden. M mayúscula, Carlos Bousoño, un poeta muy importante y muy relacionado con los poetas de su época. M minúscula, Rafael Alvarado, Rafael Alvarado no sé quién es. N mayúscula, Torcuato Luca de Tena, imprescindible, además, por su labor literaria, por su labor teatral y por su labor periodística al frente de ABC. N minúscula, Valentín García Yebra. Ñ, aquí ni minúscula ni mayúscula, es una ñ minúscula. Luis María Ansón, otro que procede de la prensa, director celebérrimo de ABC, creador después de La Razón, de periódico, o sea, toda la vida vinculado con la prensa. O mayúscula, Pere Gimferrer, poeta del ámbito del catalán. O minúscula, Ángel Martín Municio, este no sé quién es, como tampoco sé quién... Bueno, es que P mayúscula, Ángel González Muñiz. Entonces no sé si Ángel González es el poeta o es otra persona. Si Ángel González el poeta es muy importante. Ángel González Muñiz, como González Muñiz no sé quién es. P minúscula, porque aquí pone mayúscula, pero supongo que será minúscula. No es minúscula, no, también parecen iguales. Francisco Rico, otro, este fue un dinamizador muy importante de la historia de la literatura española. Él mismo es catedrático y es un estudioso fundamental para entender la forma de ver hoy la literatura desde la perspectiva del estudio de la filología. Q mayúscula, Camilo José Cela. Este era de los académicos más conocidos porque se sabía todo el mundo que era académico. Q minúscula, Gregorio Salvador, otra personalidad de la filología inmensa, como lo es el representante de la R mayúscula, Fernando Lázaro Carreter, que a la sazón también fue director de la academia. R minúscula, Antonio Mingote, el genial Antonio Mingote, que todo el mundo recuerda por sus dibujos, como es natural, porque es la gran obra de su vida, pero también en su momento hizo sus pinitos literarios y no estaba nada mal. Y también incluso llegó a hacer cosas en televisión y en cine y tal. S mayúscula, Julián Marías, filósofo, creador de opinión, también articulista. Lázaro Carreter, Julián Marías y Manuel Albal hacían, me acuerdo, en blanco y negro durante final del siglo XX, durante una serie de años de final del siglo XX, hacían en blanco y negro, hacían unas páginas que eran pares, Julián Marías, Manuel Albal, Lázaro Carreter, y venían las de Lázaro Carreter solían ser sobre teatro, y era una de las cosas muy leídas en la época. S minúscula, José Luis Pinillos. T mayúscula, Manuel Alvar, que también fue un director de la academia de los más, en mi opinión, de los que lo hizo mejor. Un hispanista inmenso. Sabía desde la Edad Media los romances hasta Bueno Vallejo, o sea, había publicado y dado conferencias sobre todo tipo de temas, y era un hombre muy abierto y muy buena persona. T minúscula, Ignacio Bosque, que no sé quién es. U mayúscula, Eduardo García de Entrerría.
Tampoco tengo el gusto de conocerlo, pero indagaré, porque es que me lo acabo de terminar, entonces digo, bueno, pues voy a hacer un vídeo sobre esto, y estos señores no me han dado tiempo a documentarme sobre esta gente que no sé quiénes son, que serán muy importantes y serán, porque si no, no estarían donde estaban, no estarían en la academia. O sea que el problema es mío, no de ellos, pero que mucho que le importará a ellos que yo los conozca o que no los conozca, pero como no puedo decir nada de ellos porque no sé sencillamente quiénes son, pues procuro ser honesto y decirlo. Y ahora vienen cuatro para mí esenciales. Un minúscula, Antonio Muñoz Molina, hace una historia muy interesante sobre la U, sobre lo que para él significa el tener la U en su apellido, la U de Úbeda, donde él nació, tal y cual. Juan Luis Cebrián, como decíamos de Anson, o de Anson, como se quiera, respecto a ABC, después La Razón, pero muchos años el director de la ABC, Cebrián lo fue del País, del diario El País. Y también escribió novelas muy interesantes, algunas. La X mayúscula, Antonio Boro Vallejo, pero mayúscula y minúscula, V, X y Z, nada más que hay una, Antonio Boro Vallejo, donde habla de la, como siempre, certerísimo y sabio como el solo, sobre la X como incógnita, la letra X como incógnita, y trae a colación desde Sófocles con Edipo Rey la inclusión del misterio del factor que se tiene que descubrir en el teatro, las acciones de teatro, las peripecias teatrales, algo que es esencial junto al conflicto en casi todas las creaciones teatrales desde la época. O sea, las fundamentales todas tienen algo, una acción que evoluciona, algo que no se sabe y que se termina por descubrir o que se termina por hacer evidente. Siempre hay ese elemento, entre otras cosas, bueno, abunda sobre ello. Y cierra el volumen Francisco Ayala, Granadino Francisco Ayala, novelista maravilloso, hoy muy olvidado, pero no sé por qué, porque es estupendo. Pero está en la playa de autores, está en la nómina de autores que intervienen en el libro, que como vemos, pues algo sensacional y excepcional. O sea, quiero decir, aquí hay unos autores de primer orden que escriben para este libro esto, hombre, vamos a ver, no son unas obras inmensas, joder, es que no, son 4 páginas, pero que son muy certeras en algunos casos. A mí el de Bueno me gusta mucho, el de Muñoz Molina me gusta mucho, me ha gustado mucho el de Cela, el de Delibes siempre certero, el de Zamora Vicente también está muy bien, pero a la hora de destacar uno, que es el que a mí me ha originado, como dije, pues el conocimiento de este libro, me he quedado con uno para leer algún trocito, que es Consideraciones sobre la B mayúscula, Fernando Fernán Gómez. ¿Ve? Cada historia son esto, son 2 hojitas, la última más dejando más espacio, o vamos a ver la siguiente es más, la siguiente tiene una hoja más, una hoja y pico. Eliseo Álvarez Arena, muy conocido en su casa, ahora lo que ve. Luis Goiti, solo 3 páginas, pero bueno, alrededor de 4. Bueno, entonces Fernán Gómez, no lo voy a leer entero, propone sobre la B un paralelismo del abecedario, el alfabeto, con una compañía teatral, donde solo estarían formadas por mujeres, que serían las letras. Mayúsculas y minúsculas. Las mayúsculas desempeñarían los personajes más o menos importantes y las minúsculas serían el coro. En apariencia habría la misma cantidad de comediantes distinguidas que de componentes del coro, pero en realidad quiere decirse que una vez utilizado el alfabeto para cumplir su misión, para escribir, en cualquier párrafo abundan mucho más las minúsculas que las mayúsculas. Estas consideraciones se puede pensar, son de perogrullo, pero está muy bien traída y está muy bien redactado. A mí me lo parece. También parece que la letra de la que debo ocuparme prioritariamente es la B mayúscula, o sea, la B gráficamente. Aunque lo que ahora digo valga igual para las minúsculas, no puede tener queja del puesto que ocupa. Es nada menos que la segunda. Pues bien, la segunda, en los tiempos ya lejanos en que había compañías fijas, compañías de repertorio, ahora, como he sabido, suelen formarse las compañías para una sola obra, era un puesto desagradable. Debe ser una actriz de edad y de atractivo físico parecido. Es que son consideraciones sobre el teatro y después va derivando a otras cosas. Es que me parece estupendo este relato. La segunda de la compañía. Debe ser una actriz de edad y de atractivo físico parecidos a los de la primera actriz, pero la que no se le suponía el talento necesario para ser primera actriz, a la segunda. Su personaje solía ser siempre el de la mala, el que peor caía al público, y al final de la comedia o del drama era la derrotada.
aunque su B fuera mayúscula. Como sobre una mayúscula debo escribir, encuentro todas las ventajas en las minúsculas. Hacia ellas se va de momento mi simpatía. Una de las ventajas es que pueden aparecer por cualquier parte, asomar la cabeza en medio de cualquier frase o a lo último, iniciando la palabra final, tras una coma, tras un punto y coma. Las orgullosas mayúsculas, como la que a mí me ha correspondido, no tienen sitio más que al comienzo de las frases o en los nombres propios. Son más esclavas o más sometidas al protocolo que las minúsculas. Esto se puede aplicar a todas las letras, claro. Entonces por eso también lo he elegido, porque en la circunstancia que nos ocupa la diferencia entre... Ah, no, sí. Me creí que me había vuelto al mismo párrafo. En la circunstancia que nos ocupa, la diferencia entre mayúsculas y minúsculas carece de significado, pero si prescindimos de esta circunstancia y generalizamos, quizás las mayúsculas puedan ser la selección, la aristocracia. Mas no debemos olvidar que vivimos en una democracia, y en la democracia, si no está manipulada o si no solo un disfraz del auténtico poder, hay que convivir según el gusto de la mayoría. Pero debo ceñirme a la B mayúscula, y que escribir sobre esta letra B después de lo que hace tantísimos años dijo en un solo renglón Ramón Gómez de la Serna, y cita: la P es una B que ha parido. Dijo en una de sus greguerías. Lo mismo podríamos decir, y él apunta: la B es una P embarazada. Y el hallazgo, el ingenio, seguirían siendo del genio Ramón. Hombre, es que Ramón Gómez de la Serna era la bomba, vamos. Las minúsculas en cualquier texto elegido al azar son muchas más. Las mayúsculas son más grandes y van siempre a la cabeza de los párrafos. Podría encontrarse aquí una similitud con el ejército. Las minúsculas son la infantería. Pero yo debo ceñirme a una mayúscula, la B. Insistente, es que es muy inteligente la historia, ¿eh? Una de las palabras más bellas que empiezan con B es beso. Pero si escribo, puedo besar muy poco con B mayúscula. Mucho más podría besar con unas Bs minúsculas. Belleza empieza con B, y Baco, y Beatriz, y bondad, y baile, y bautismo. Pero también bodrio, vacilo, bacteria, bruto, bestia, bandido, barro, birria. En ambos casos, el malo y el bueno, digamos para entendernos, muchas más veces encontramos estas palabras iniciadas con minúsculas que con la soberbia B mayúscula. Uno de los encantos de la B es el de ser labial, junto a los labios para pronunciarla. Me beso a mí mismo. Debo separarlos de nuevo para que la voz suene y para que queden dispuestos a un nuevo acto labial. No hay aquí diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Y hasta aquí hay todo eso. Y ahora viene... ¿Qué ocurre? Algo inusitado, terrible. La habitación en que escribo sufre de repente una invasión de letras mayúsculas. Han salido del ordenador, de la impresora, del cesto de los papeles. Me cercan amenazantes. Su capitana es la B mayúscula, pero muchas de las otras vienen en su apoyo. Distingo algunas de las más raras, la Q mayúscula, que tantísimas cartas ha encabezado. La K mayúscula, la J mayúscula, la X. La terrible B se encara conmigo y me recuerda que sí, que es triste ser la segunda, pero no es motivo para la calumnia ni para la defensa enloquecida que, según ella, he emprendido de las minúsculas. Me ordena mirar hacia una pared. Allí tengo marcado un cartel que anuncia una película, El abuelo, en letras mayúsculas, así, en solemnes mayúsculas. Y la feroz capitana B me hace percatarme de que la cuarta letra de ese rótulo es ella, la B mayúscula. Bien está que los seres inferiores despierten mi misericordia, bien que, según yo mismo he confesado, me sienta inclinado a las minúsculas porque debo trabajar sobre una mayúscula. Pero nada de eso disculpa la mentira, la calumnia. Es que yo, a mis años, que he dicho que mi abuela me enseñó a leer con los letreros de las tiendas, no me he dado cuenta de que aquí, en mi mesa, en mis estanterías, en los periódicos de esta mañana, las Bs mayúsculas, las Bs, aparecen por todas partes. Es que aquí, al alcance de mi mano y de mi vista, no tengo libros en cuyas portadas no hay ni una minúscula. Es que en mi puñetera y demasiado larga vida, al parecer de B mayúscula. Nunca he recibido un folleto publicitario, no me he dignado en pasar la vista a la puerta de un teatro o de un cine sobre el nombre de alguno de mis compañeros o compañeras de trabajo, quizás sobre el mío. La letra B mayúscula, cada vez más agresiva, más agobiante, me mete a la cara. Diré, no puedo evitarlo, que gotas de sudor perlan mi frente. Sus colegas, las otras mayúsculas, zumban como avispas a mi alrededor. Estoy acojonado.
Sobre todo porque comprendo que B mayúsculas tiene razón, toda la razón. Me olvidé de las portadas de los libros, los titulares de los periódicos, los rótulos de las tiendas. Nada de lo que he escrito sirve. ¿Qué hacer ahora? Bueno, al fin y al cabo, se escriben tantas cosas que no sirven. Y esa es la aportación de Fernando Fernán Gómez a este libro. A mí me parece sensacional las reflexiones que hace sobre las letras, sobre las categorías minúsculas y mayúsculas, la comparación con la obra de teatro, con la segunda actriz, con tal y cual, y después de pronto está ahí hablando qué bonitas, las palabras bonitas, las palabras feas, las palabras positivas, las negativas, y de pronto aparece la rebelión de las letras y se le enfrentan. ¿Tú qué estás haciendo? Y le demuestran el error de ese pensamiento. Error parcial, porque de la primera parte estamos de acuerdo, pero con la segunda también. Me parece un ejercicio literario e intelectual de primer orden, a pesar de su brevedad y de su capacidad de síntesis, y seguramente por eso es precisamente un texto muy interesante. A mí el de Bueno también me gusta mucho, son los dos que más me han gustado. El de Nema me ha parecido ya un poco más, el de Muñoz Molina, el de Emilio Lledó está muy bien también, en fin, pero yo me he decantado por Fernando Fernán Gómez, porque bueno, es un autor que a mí me parece muy importante, siempre disperso porque se le considera autor, pero también cineasta y también actor y no sé qué, y entonces pues se diluye un poco la figura del personaje, que fue un intelectual de primerísimo orden y que todo lo hacía muchas cosas, pero todas las hacía bien. Y eso no lo hace quien quiere, sino quien puede. Pues nada más. Pues si tenéis ocasión, recomendaros que eso, que si tenéis, pues le echéis un vistazo a este libro, que de verdad que merece la pena. Supongo que esto ya hay que buscarlo en librerías de Lance, en librerías de viejo, porque esto no es un libro que... De hecho, no sé si ha estado alguna vez en el mercado, porque a veces ya sabemos que estos libros que hacen, muchas veces los regalan a quien les da la gana, en las instituciones mismas que están, a los clientes, a cosas de estas. Pero bueno, no es de difícil acceso. Quien tenga interés encontrará pues un cúmulo de breverías muy interesantes, irregular. Hay la que es más específicamente científica, filológica, la que es más creativa, como esta, por ejemplo, de Fernando Fernán Gómez, me parece muy creativa, más de reflexión, en fin, pero y siempre escrito por estos primeros espadas que hemos dicho hace un momento. Y nada más, eso es lo que he venido a contaros hoy. Espero que te haya interesado, y si es así, pues le puedes dar al me gusta. Si te interesan los temas que abordamos un día y otro en el canal, te agradeceremos que te suscribas, porque para estas cosas de YouTube ya sabéis cómo funcionan, y nos van muy bien los suscriptores. Si conoces gente a la que también le pueden interesar las temáticas de Retrologando, te agradeceremos que le comenten la asistencia del canal, por si nos quieren acompañar, que nos viene muy bien. Y nada más, gracias por estar ahí. Hasta pronto.